Señoras, señores, miércoles santo en Salamanca. La ciudad hoy contiene la respiración porque en unos minutos en esta plaza de San Isidro, en esta puerta de la clerecía, va a hacer su aparición una de las tallas que mayor respeto, veneración y devoción despierta en esta Semana Santa, la de nuestro Padre Jesús flagelado. Iremos llevando hasta sus casas a lo largo de los próximos 25 minutos aproximadamente lo más relevante que vaya ocurriendo en esta salida, el punto que hemos elegido por su especial emotividad y también por la monumentalidad de esta plaza al abrigo del edificio impresionante de la clerecía. Como hoy es un día para hablar de ese binomio de pasión y piedra, nos acompaña y se lo agradecemos a Rafael López, experto en historia del arte. Muy buenas noches. Hola Paco, buenas noches. Bueno, hoy decimos que es una procesión especial, una procesión para sentir, para salir a la calle, para dejarse llevar por la emoción religiosa, pero también para disfrutar de una de las que está considerada casi unánimemente como la mejor talla o una de las mejores de la Semana Santa de toda Castilla y León y, claro, de Salamanca. Pues así es cierto. La imagen de Luis Salvador Carmona, que vamos a tener la oportunidad de ver en pocos momentos, es sin duda la mejor obra escultórica de toda la Semana Santa salmantina, de toda la imaginería barroca que desfila por las calles de la ciudad. Tanto esta figura como otra que se conserva en la catedral del mismo escultor pues tienen una delicadeza tremenda y digamos un realismo y es como una transición, ¿no?, entre lo barroco y lo neoclásico que sabe captar perfectamente este escultor y que lo podemos ver en estas obras, tanto en la que vemos hoy como en la que se encuentra en la catedral, una maravillosa piedad que también desfila por las calles de la ciudad en las Semana Santa. Bueno, esta hermandad de nuestro Padre Jesús flagelado, que surgió también al hilo de las congregaciones marianas, que tiene su sede en la iglesia de la Clerecía, que durante un tiempo se asoció a los comerciantes, que llegó a ser filial de la iglesia de la Veracruz, también en algún momento procesionó con la hermandad de los excombatientes, finalizada en los momentos posteriores, en la posguerra, en la larga posguerra, y ya en las últimas décadas, con identidad propia, ha ido confeccionando una salida procesional pues sobriamente elegante, se podría decir. Ese color eminencia, se ha recuperado la cera natural para dar ese colorido especial. Y bueno, pues hay ese color tan peculiar, también los zapatos con esas hebillas plateadas. Es una cofradía que cuida los detalles y que bueno, ha acabado por hacer una salida realmente única. Sí, así es. Es una cofradía que pues a principios del siglo XX comenzó a desfilar con la Hermandad de la Veracruz, pues formaba parte la escultura de la Procesión General de Santo Entierro y bueno, pues desde 1948 tiene un desfile propio donde se cuidan todos estos detalles de los cuales tú has comentado, es decir, no hay pues no sé, digamos gestos ni elementos que destaquen. El negro se mezcla con ese color morado que es típico de esta cofradía, la elegancia en los zapatos, en la forma de vestir, la religiosidad que se palpa en el ambiente con el silencio que llevan los hermanos, el rosario que se puede apreciar en las manos de cada uno de ellos y que acompaña a cada hermano que va rezando a lo largo del recorrido. Pues es uno de los desfiles más sobrios que tenemos en la ciudad y uno de los más elegantes, sin duda. Hay algunas restricciones estatutarias de esta hermandad. Una de ellas es la prohibición de
de salir en procesión descalzo. Ya decimos que hay que hacerlo con zapato y además con un zapato que lleve sobrepuestas esas hebillas, y tampoco hay ningún signo de penitencia externa, ninguna cruz, ninguna cadena, más allá de ese rosario que va dando muestras de la religiosidad con la que vive esta hermandad, esta salida del Miércoles Santo, que también tiene otra peculiaridad más. Se quiso realzar, Rafa, la importancia de la talla que se sacaba de esta iglesia de la Veracruz, y decidieron que desde que saliera hasta que llegara no pisara nunca el suelo, que este paso nunca descansa, nunca vuelve a tocar eso. Sí, así es. Los hermanos de carga que llevan el paso pues no descansan en ningún momento, sino que lo mantienen en hombros durante todo el recorrido. Es una de las características de esta procesión, que se hace muy complicado y muy difícil, porque pues hay que recordar que posiblemente el peso que lleva cada uno de los hermanos de carga es bastante grande, puede ser en torno a los 30, 35, entre 30 y 40 kilos aproximadamente, y aguantar todo ese peso durante un largo recorrido que puede durar aproximadamente 3 horas y media, pues al final termina machacando los hombros. Pero bueno, ese es el sacrificio, ¿no?, que digamos que tienen que hacer los hermanos de carga, o que se supone que hacen los más de 40 hermanos que cargan con la imagen de nuestro Padre Jesús flagelado. Una imagen que está a punto ya de salir a la calle, y que hace un recorrido además lleno de riqueza arquitectónica, de especial sabor salmantino en lo urbanístico, y hasta cierto punto de misticismo, ¿no?, con ese paso por la universidad, por la catedral, por estas calles como Libreros, por la propia Rúa. Es quizá uno de los recorridos también mejor escogidos. Sí, yo diría que cualquier procesión que recorra parte del casco antiguo de la ciudad pues tiene un marco incomparable, ¿no?, como se dice habitualmente. Es decir, desfilar por la fachada de la universidad y ver la imagen o las imágenes recortadas con el fondo de la fachada desde el patio chico, por ejemplo, desde el patio de la universidad, o bien pasar por la fachada principal de la catedral o por la calle La Rúa, pues son algunos de los lugares más emblemáticos de la Semana Santa, de los más bonitos para ver, ¿no?, y ver exactamente eso, cómo se mezclan esas imágenes, esa imaginería con esta típica piedra salmantina de color dorado, que yo creo que es lo que hace especial a la mayoría de los desfiles de Semana Santa, ¿no?, ver cómo llegan al casco antiguo y cómo se mezclan con la arquitectura, como estamos viendo ahora mismo, ¿no?, como sale la imagen de nuestro Padre Jesús flagelado de ese magnífico edificio de la iglesia de la Clerecía. Bueno, ha salido, ya lo escuchábamos, siguiendo los acordes del himno de España, como es habitual, como es tradicional en esta hermandad, y ya lo vemos, ¿no? Decíamos que es muy esperada, solo hace falta tratar de contar los flashes, ver a las personas que se agolpan a uno y otro lado donde está permitido de esta plaza de San Isidro, y la verdad es que con la Clerecía, la Casa de las Conchas, la Rúa al fondo, es imponente esta imagen. La imagen es maravillosa, es la mejor talla de la Semana Santa salmantina sin ninguna duda. Es un lujo para la ciudad contar con esta imagen, porque es cierto que hay otras ciudades, como por ejemplo Zamora o Valladolid, que cuentan con unos imagineros también impresionantes, maravillosos, con unas tallas escultóricas pues digamos que estupendas, ¿no?, de época barroca sobre todo, siglos XVII y XVIII, pero no tienen nada, o sea, esta imagen no tiene nada que perder respecto a ellas. Es una imagen estupenda, una imagen muy curiosa también, porque digamos que había un modelo que se había establecido en
Valladolid, que había establecido pues, el escultor más famoso del siglo XVII, que se llamaba Gregorio Fernández, que era un Cristo atado a la columna al cual le estaban pegando latigazos, ¿no? Y entonces el Cristo aparecía con las manos atadas a una columna baja, y ese es el modelo que, digamos, Gregorio Fernández establece para toda la imaginería castellana. Pero Salvador Carmona, que nació en Nava de Rey, es decir, que era de Valladolid y que conocía perfectamente la escultura castellana, digamos que sobrepasa ese modelo y se decide por otro tipo de escultura, por otra representación iconográfica que sea diferente a la que establece Gregorio Fernández. Entonces vemos que este Cristo no está atado a la columna, lo observamos perfectamente, sino que la ha dejado de lado, está vuelto y recogiendo las vestiduras. Es decir, mientras el Cristo de Gregorio Fernández está esperando o recibiendo los golpes, los latigazos, el Cristo que plantea Salvador Carmona ha terminado. Ha terminado, recoge sus vestiduras y continúa adelante, es decir, continúa adelante con su pasión, digamos que, y ahora que podemos apreciar perfectamente su cara, aceptando su destino, es decir, es un Cristo que acepta, que sabe perfectamente lo que le va a ocurrir, lo que le va a pasar, acepta su destino y sigue adelante con ello, porque para eso ha venido al mundo, es decir, ha venido al mundo para que su sacrificio sirva para que el resto de personas se pueda salvar. Y eso es un poco digamos, la representación del rostro de Cristo y lo que está haciendo. Ahí lo podemos apreciar, ¿no? Después de todo su dolor, digamos, de recibir pues una paliza tremenda, pues sigue adelante con la pasión. Es un rostro efectivamente que no refleja ira, que no refleja ese derrumbamiento de una persona que sufre castigo físico semejante. Y hay que decir, decías acertadamente al principio, que Salvador Carmona es un enlace entre el barroco y el neoclásico. En gestos como estos se ve que supera ese patetismo barroco que a veces tiene en determinadas imágenes, por dar esa contención, ¿no? Esa especial mirada dulce a pesar del castigo que tan relevante hace esta imagen. Sí, es algo que sucede en muchos escultores del siglo XVIII, y es que se dulcifican, como decimos, esa vena sangrienta que sobre todo se veía en el siglo XVII, ¿no? Si observamos esas tallas de Gregorio Fernández que hemos dicho, pues estaban llenísimas de unas heridas que eran tremendas, ¿no? Las rodillas, por ejemplo, de los Cristos de Gregorio Fernández, pues parece que están los huesos astillados y todo, si te fijas, es algo tremendo, ¿no? Pero en el siglo XVIII, pues lo que hace es dulcificar todo ese tipo de imágenes, aunque, por ejemplo, y ahora lo podemos observar perfectamente, es decir, el Cristo mantiene todavía los golpes que ha recibido de los latigazos, es decir, y vemos unos golpes que son muy curiosos, porque no es el golpe de un látigo como el que nosotros pensamos habitualmente, sino que a principios del barroco se extendió la idea de que Jesucristo había sido maltratado con un látigo que tenía unas bolas de hierro al final, unas pomas al final de las cuerdas. Era un látigo con 3 pomas. Y entonces ahí había recibido los golpes, y por eso, como hemos podido apreciar antes, la espalda del Cristo pues tiene todos esos círculos rojizos, no excesivamente sangrientos, pero sí con ese color entre rojizo, casi amoratado, que serían de los golpes con ese látigo que decimos tenía unas bolas de hierro en la parte final y le dejaban esas marcas. Bueno, esta es la banda de la OG que acompaña habitualmente a nuestro Padre Jesús flagelado, que también habitualmente, no lo hemos comentado, procesiona escoltado por la Guardia Civil. Y también relevantes son esos 4 ángeles o angelotes que hemos visto pasar, que tenemos ahí en el recuerdo, que también se adjudican a Salvador Carmona, parecen de una factura similar, quizá evidentemente más obra de taller que del propio autor quizá, pero que también ofrecen un conjunto pues muy emblemático, con esos, precisamente uno de esos utensilios de la pasión, un flagelo, también la esponja, también la lanza, la corona de espinas, acompañan a Jesús flagelado formando un
conjunto realmente vistoso y además, hay que decirlo, mejorado con la nueva iluminación que permite apreciar mucho mejor, lo hemos visto, todos los detalles. Pues sí, así es. Los angelitos se supone que son también de Salvador Carmona. La imagen estamos completamente seguros de que es suya porque está firmada, y entonces él solía firmar la mayoría de sus obras, entonces eso nos indica claramente que es suya, pero los angelitos pues existen más dudas, pero vamos, por las características estéticas que tienen, pues nos indican que también son obra del autor, como tú has indicado perfectamente, pues portando los elementos de la pasión y acompañando a esta figura que habitualmente cuando no estamos en época de Semana Santa se encuentra en la sacristía de la clerecía en un altar terriblemente barroco, porque es un altar lleno de espejos que bueno, pues juegan con todo ese elemento de sorpresa, ¿no? Y con la luz, que es algo muy importante también en el barroco, y cómo los reflejos de la luz inciden en una figura de este tipo, que como hemos visto perfectamente no está recta, no está derecha, sino que se mueve hacia un lado para recoger sus vestiduras, es decir, digamos que tiene una forma espiral que preludia el movimiento rococó, o que digamos que está en pleno rococó, que es un poco esa característica que tiene este escultor. Bueno, estamos viendo también imágenes de ese fervor cofrade. La verdad es que en rincones como estos, en la plaza de San Isidro, pero también, por supuesto, a lo largo de todo el recorrido, ese fuego, esa cera, pues ofrece... El olor no lo podemos llevar hasta las casas, pero también es muy característico de la Semana Santa. Huele la calle de Semana Santa con esa cera derretida, y también ofrece imágenes espléndidas. Hay que decir, quizá por completar el comentario sobre el autor de Jesús Flagelado, antes de que podamos ver la aparición de Nuestra Señora de las Lágrimas, que es un escultor muy relevante incluso en la historia del arte español, fundador nada menos que de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que bueno, es una de las grandes academias que ha marcado la formación de los principales artistas de entonces. Sí, y llegó a ser director de la academia. Es curioso porque nace en Nava del Rey, pero se va a formar a Madrid y allí se quedó el resto de su vida. E incluso no se desplaza a los sitios a los cuales le encargan las obras, sino que él las realiza en su taller en Madrid y las envía a los lugares que le encargan las obras. Muchas de ellas se encuentran en la provincia de Valladolid, tenemos obras en Salamanca, hay un montón de obras en Navarra, es muy curioso, pero digamos que fue un escultor de mucha fama en esa zona, y también se realizan obras escultóricas, y por supuesto en Madrid, donde tiene presencia no solo en tallas de madera, sino también en piedra en el Palacio Real de Madrid. Yo, si la gente tiene tiempo, me encantaría recomendar una escultura que tiene sobre la fe, que es una escultura maravillosa realizada en piedra con un velo sobre la cara que transparenta la imagen de la cara, y que es algo estupendo. Si la gente tiene oportunidad de buscarlo en Google, que lo haga, porque es una de las mejores esculturas de todo el arte español, una alegoría de la fe que hace Luis Salvador Carmona. Muy oportuno para hablar de la fe por muchos motivos, los más obvios, también por el propio callejero, por el propio nomenclator de Salamanca. Esta procesión transita justo al lado de la calle de la Fe, que por cierto es una calle bien pequeñita, no sé si será un símbolo de estos tiempos que corren, y vemos ya cómo ese emblema anticipa la salida a la calle de Nuestra Señora de las Lágrimas, que podemos decir que también es un símbolo de un momento específico de la historia reciente de la Semana Santa, donde las distintas hermandades, aparte de incorporar secciones infantiles, de tratar de actualizar a los tiempos y al mundo posconciliar, evidentemente, pues quieren incorporar a la mujer con un papel protagonista. Este puede ser un caso. Pues sí, realmente que hubiera solamente hombres en las procesiones era completamente injusto, y las mujeres poco a poco se van incorporando, en principio como un nazareno más, pero después las mujeres también quieren tener un papel en la carga de las
de las imágenes. Y buena prueba de ello es que la mayoría de las cofradías han tenido que incorporar vírgenes, porque era una exigencia de las hermanas de la cofradía tener una imagen con la que poder cargar y digamos que realizar lo mismo que hacían los hombres, es decir, exactamente igual, es decir, el sacrificio es el mismo, el peso es el mismo, y entonces las mujeres son perfectamente igual y capaces que los hombres para poder llevar y realizar la carga de una imagen procesional como la que estamos viendo. Por eso se incorporan este tipo de vírgenes a la mayoría de las cofradías de Nuestra Señora de las Lágrimas, que hay que decirlo, este año estrena Lágrimas, precisamente, un llanto renovado. Enseguida lo vamos a ver seguramente con más detalle, después de una cuidada restauración que ha llevado a cabo Isabel Pantaleón, que también ha trabajado en el bastidor interno de la imagen, que es una imagen curiosa porque es una imagen adquirida por la Hermandad, un escultor gaditano, José Miguel Sánchez Peña, después de que esta imagen hubiera salido en procesión en un municipio de Cádiz, en el que le resultó, parece ser, demasiado sobria para el carácter de sus cofrades, y decidió retirarla, y es cuando se incorpora al patrimonio de esta hermandad y empieza a salir en procesión en Salamanca, donde pues parece que ha calado mejor con el carácter. Sí, parece que llegó a salir solamente un año en procesión en la provincia de Cádiz, y después pues fue adquirida por esta cofradía para que desfilara en las calles de Salamanca. Y sí es cierto que las vírgenes andaluzas, digamos que no vamos a decir que son más alegres, pero sí que tienen un atavío mucho mayor que el que nosotros encontramos en Nuestra Señora de las Lágrimas, ¿no? Pues un tipo de manto muy ostentoso, un tipo de coronas, de todo tipo. Bueno, y una tradición que se ha perpetuado en los últimos años es esta, el canto de la saeta. Cuando lloro, lloras tú, con lágrimas salmantinas, le cantaba, una presencia que no forma parte de la procesión, pero que casi se da por hecho. La saeta también se ha arraigado en esta. Pues sí, es una tradición ya que todos los años una de las hermanas le encanta la saeta justo a la salida a esta Virgen. Y no es una tradición muy castellana, como decimos, pero también tiene su gracia, ¿no? Porque muchas veces el jolgorio, digamos, el bullicio que puede haber en las calles de las procesiones de Andalucía se ve cortado por las saetas, y digamos que aquí en Castilla pues el silencio, que es un poco lo que caracteriza las procesiones de Castilla y León, pues también se ve cortado por estas saetas, por estas oraciones a estas imágenes. Pues dejamos a Nuestra Señora de las Lágrimas, que ya hemos apreciado, llevar a lágrimas totalmente traslúcidas, es la imagen renovada. Decimos que dejamos a Nuestra Señora de las Lágrimas acompañada por la banda de música de Alba de Tormes en ese camino por el centro histórico de la ciudad. Rafael López, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, encantado de haber estado con vosotros. Y esta ha sido una de las imágenes, uno de los instantes más significativos de este miércoles santo en Salamanca. Seguiremos llevando hasta sus casas lo más relevante de esta pasión salmantina. Muchísimas gracias por su compañía.